En el corazón de un mundo al borde del colapso, resuena una orden con detalles extrañamente específicos. Construir una nave colosal, con medidas exactas, materiales seleccionados y arquitectura compartimentada. La historia está en el Génesis, pero lo que pocas personas se dan cuenta es que, entre los versículos sobre el juicio y la salvación, hay incrustado un proyecto técnico que abarca siglos y que aún hoy intriga a los estudiosos de las ciencias exactas. El Arca de Noé, a menudo reducida a la imagen infantil de un barco con animales en parejas, emerge, tras una estrecha observación, como una de las estructuras más impresionantes de la antigüedad, no solo por su simbología espiritual, sino por el nivel de ingeniería involucrada. Pero ¿cómo podemos explicar tal precisión técnica en un periodo anterior a las grandes civilizaciones científicas? ¿Cómo podría alguien, en el tercer milenio antes de Cristo, tener conocimientos suficientes para diseñar una embarcación tan eficiente como las que solo serían replicadas casi 4000 años después? Si te gusta explorar la Biblia desde una perspectiva histórica, científica y no obvia, suscríbete al canal. Aquí, cada texto antiguo es tratado como un enigma por descifrar, con hechos, arqueología y análisis crítico, buscando siempre lo que hay detrás de la narrativa. Las dimensiones del arca no son genéricas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Convirtiéndolo al sistema métrico moderno, tenemos unos 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Esto lo hace comparable en tamaño y proporción a los buques de carga contemporáneos, y curiosamente, su forma rectangular alargada se parece mucho más a una barcaza de estabilidad que a un barco con proa. En otras palabras, no fue diseñado para navegar, sino para flotar con equilibrio en aguas turbulentas, lo cual tiene mucho sentido dentro de la propuesta bíblica de resistir un diluvio global. Uno de los estudios más relevantes es el del Instituto de Investigación de Ingeniería Naval y Oceánica de Corea, que probó modelos a escala del arca en simulaciones extremas. El resultado fue inequívoco. La proporción especificada representa un equilibrio optimizado entre estabilidad, capacidad de carga y resistencia al impacto. Esta proporción, 1:6 de largo a ancho, no volvió a surgir hasta el siglo XIX, e incluso entonces requirió generaciones de prueba y error. El arca no se comporta como una alegoría, responde a leyes físicas, estructurales e hidrodinámicas reales, y esto coloca la narrativa bíblica bajo un nuevo enfoque, no como una fábula, sino como un registro de una tecnología olvidada y extremadamente avanzada para su época. El análisis de las proporciones sería suficiente para situar el arca entre los proyectos más intrigantes de la antigüedad. Sin embargo, el texto bíblico va más allá de las medidas. Menciona un material específico, la madera gofer. Aunque el término original hebreo no tiene correspondencia directa en las lenguas modernas, muchos estudiosos asocian esta madera con especies altamente resinosas, densas y resistentes, como el ciprés o el cedro rojo, ambos conocidos por su durabilidad y uso en construcciones que requieren resistencia a la humedad y a la intemperie. Civilizaciones del antiguo Cercano Oriente, especialmente en Mesopotamia y la región de Levante, ya utilizaban madera similar en templos, vasijas e incluso sarcófagos sellados, lo que refuerza la idea de que, efectivamente, existía conocimiento técnico involucrado en la selección del material. Pero la elección de la madera no es el único elemento técnico presente. El texto también menciona el uso de betún, una sustancia impermeabilizante pegajosa de origen mineral, utilizada para sellar la estructura tanto por dentro como por fuera. Este tipo de sellado era común en las culturas sumeria y acadia, donde se aplicaba betún a los ladrillos para construir zigurats y canales de riego. Su uso en el arca revela familiaridad con prácticas químicas rudimentarias y un dominio funcional sobre materiales naturales, lo que refuerza aún más la idea de que este conocimiento no surgió espontáneamente en manos de Noé, sino que fue parte de una tradición tecnológica previa,
que quizás se perdió con el colapso de las sociedades antediluvianas. Otro detalle técnico mencionado en el texto es la estructura compartimentada del arca. La división interna, registrada en Génesis capítulo 6, versículo 14, no aparece allí como una curiosidad narrativa. Es una solución arquitectónica con funciones claras: permitir el aislamiento de los animales por tipo, distribuir mejor el peso de la carga viva y evitar el colapso estructural de la embarcación bajo presión y movimiento. Los ingenieros navales modernos reconocen que compartimentar grandes estructuras flotantes es esencial para la estabilidad y el control, especialmente en embarcaciones de madera. No se trata solo de un proyecto funcional, sino de una convergencia de técnicas avanzadas: selección de material con propiedades específicas, aplicación de impermeabilización natural y división estructural estratégica. Estos elementos, descritos en un texto antiguo, no constituyen una fantasía ingenua. Señalan un patrón, y patrones como ese no surgen en el vacío. Requieren observación, repetición, experimentación. En otras palabras, ciencia. La presencia de estas técnicas no puede disociarse del contexto cultural en el que fueron registradas. El mundo anterior al diluvio, descrito en términos de decadencia moral, también parece haber albergado un sorprendente nivel de sofisticación tecnológica. Hay estudiosos que defienden la idea de que la humanidad anterior al diluvio no era primitiva, sino portadora de un conocimiento que quedó fragmentado u olvidado tras grandes catástrofes naturales. Este tipo de hipótesis se ve reforzada por hallazgos arqueológicos que indican la existencia de civilizaciones antiguas con dominio sobre la metalurgia, la astronomía y la hidráulica mucho antes de lo que se creía posible. Si miramos los relatos mesopotámicos contemporáneos o anteriores a la escritura del texto bíblico, como la epopeya de Gilgamesh, encontramos sorprendentes paralelos. Una es la construcción de un arca para sobrevivir a una inundación catastrófica, también sellada con betún y construida en proporciones deliberadas. Sin embargo, mientras los relatos mesopotámicos adoptan formas más simbólicas, el texto hebreo destaca por su grado de especificidad funcional. El arca bíblica no es un círculo flotante ni una metáfora líquida del caos. Es un objeto con lógica constructiva, consistente con lo que los ingenieros modernos validarían como plausible. Esta coherencia refuerza una posibilidad a menudo ignorada, que Noé, aunque era un personaje inserto en una narrativa religiosa, tuviera acceso a conocimientos técnicos reales, ya sea a través de transmisión oral, a través de registros antiguos o incluso a través de revelación, como cree el texto sagrado. En cualquier caso, el resultado es un artefacto que une fe y razón en un punto de convergencia muy raro. No es exagerado decir que, si el arca se descubriera hoy intacta, sus elementos estructurales despertarían el interés no solo de los arqueólogos, sino también de ingenieros, arquitectos y científicos de materiales. También hay un detalle que a menudo se pasa por alto: la logística necesaria para mantener vivas miles de especies durante semanas seguidas. Esto incluye ventilación, drenaje, almacenamiento y acceso. No hay ninguna mención explícita de estos mecanismos en el texto, pero la estructura compartimentada y las proporciones sugieren que tales necesidades se tuvieron en cuenta. Un proyecto de esta magnitud requeriría previsibilidad, lo que nuevamente apunta a un nivel de planificación que va más allá de la simple supervivencia por instinto o improvisación. La narración, cuando se lee con atención a su contenido técnico, comienza a sugerir algo más: que el conocimiento aplicado en la construcción del arca no fue un privilegio divino aislado, sino parte de un conocimiento sistematizado que existió, floreció y tal vez desapareció con las aguas que arrasaron ese mundo. Esta hipótesis, que el arca representa solo el vestigio más visible del conocimiento tecnológico anterior al 1900 diluvio, plantea una pregunta aún más profunda: ¿qué más se perdió con la destrucción de ese mundo?
Cuando se mira la narrativa desde esta perspectiva, deja de ser solo una advertencia moral o una historia de fe y adquiere los contornos de una ruptura civilizatoria. El arca, en este escenario, no solo sería un medio de preservación biológica, sino también un vínculo entre dos eras de la humanidad, una que supo, construyó y calculó, y otra que necesitaría reaprender todo desde cero. La tradición bíblica menciona que Noé vivió durante siglos después del diluvio. Si esto se lee dentro del contexto literario de la época, podría significar más que longevidad literal. Podría simbolizar la transmisión prolongada de conocimientos que resistieron el olvido. Sus descendientes se convirtieron en los fundadores de naciones posteriores, lo que plantea la posibilidad de que fragmentos de este conocimiento fueran transmitidos y, con el tiempo, distorsionados, mitificados o absorbidos por culturas emergentes. Existen curiosos paralelismos, por ejemplo, entre las técnicas descritas en la construcción del arca y ciertos principios utilizados en las vasijas egipcias y fenicias siglos después, como el uso de cámaras internas y el sellado con resinas naturales. Hoy, al redescubrir antiguas prácticas sustentables en la construcción, la bioingeniería y el uso de recursos naturales, muchos científicos modernos se topan con soluciones ancestrales que de alguna manera se anticiparon a la ciencia actual. Existe una tendencia creciente a mirar el pasado con menos arrogancia tecnológica y más voluntad de aprender de él. En este sentido, el Arca de Noé puede verse como un símbolo de resiliencia no solo espiritual, sino también intelectual. Un proyecto que sobrevivió a la destrucción, no solo para salvar vidas, sino también para preservar ideas. La pregunta que queda es, ¿por qué un documento tan antiguo tendría este nivel de complejidad técnica? ¿Fue una coincidencia, una construcción literaria hiperelaborada, o la herencia codificada de una civilización olvidada? Puede que la respuesta nunca sea definitiva, pero la presencia constante de elementos funcionales, alineados con los principios de la ingeniería moderna, sugiere que el texto bíblico contiene más que metáforas. Puede ser la punta de un iceberg histórico, un verdadero vestigio de un pasado más sofisticado de lo que estamos dispuestos a admitir. El Arca de Noé, cuando se analiza desde esta perspectiva, deja de ser simplemente un bote salvavidas y ocupa el lugar de un artefacto de civilización. Un documento de madera sellado con betún y memoria que cruza no solo océanos, sino también milenios de olvido humano. Si ha llegado hasta aquí, es porque valora el contenido serio y bien investigado que desafía las narrativas comunes. Aprovecha para suscribirte al canal, deja un me gusta y fortalece este proyecto. Y si quieres continuar en este viaje de descubrimiento, estad atentos. El siguiente vídeo ampliará aún más estas conexiones.